Mis estimados estudiantes, un saludo cordial. A continuación trataremos el tema ¿qué son los algoritmos? ¿Qué es un algoritmo? Dice que un algoritmo es una serie de pasos, mire, lógicos. Lo que le decía, no va a determinar usted primero, no va a determinar o no va a querer usted calcular el sueldo del empleado cuando no sabe cuál es el sueldo. ¿Qué es lo que tiene que hacer primero? Preguntar el sueldo y luego calcular. Entonces, esos son los pasos lógicos que usted tiene que determinar en el problema. Pasos lógicos que estructuran para resolver un problema. Generalmente dice un algoritmo se compone de sentencias, así se le dice, ¿verdad? Sentencias o instrucciones. ¿Cuáles son esas sentencias o instrucciones? Cada línea que usted escribe es una sentencia o es una instrucción. ¿Por qué se le llama instrucción? Porque es una orden que usted le está dando al computador. Mira, haz esta instrucción, haz esta otra instrucción, haz esta otra instrucción en orden de pasos lógicos. Dice que los algoritmos están delimitados. ¿Qué significa que están delimitados? O sea, tienen un inicio y un fin. O sea, que hay una palabra que dice inicio, inicio y determina paso 1, paso 2, paso 3 y luego fin, fin del algoritmo. Entonces dice que están delimitados por estas palabras. El algoritmo tiene la característica, tiene que ser obligadamente muy preciso, muy definido y finito. ¿Qué quiere decir finito? Que tiene que tener un fin. ¿Por qué? Porque entonces, ¿cómo va a dejar un algoritmo sin un fin? Y entonces, ¿cuál fue la finalidad de esa situación que planteó? O sea que está obligado a que tenga un fin, a que determine al final el problema. Preciso dice que tiene que implica el orden de realización, es decir, que sea preciso, que sea entendible, que sea específico, definido. Se siguen dos veces, se obtiene el mismo resultado. Es decir, que cuando usted lo corre con otros datos obtiene el resultado esperado siempre, ¿verdad? Luego dice que un algoritmo consta de tres partes. Los datos de entrada, los datos de procesamiento y los datos de salida. Esto es parte de lo que estábamos hablando en esta parte de aquí, donde teníamos lo que es el análisis del problema. Es decir, esto prácticamente es el algoritmo, este análisis. Cuando usted ya determina eso, entonces de eso se compone el algoritmo, de los datos de entrada, de los datos que van a ser procesados y de los datos de salida. ¿Ok? Tengo dos herramientas para representar ese algoritmo. ¿Cuál algoritmo? Es decir, en este caso aquí, por ejemplo, me presentan un problema que me hayan planteado, ¿verdad? Acá. Entonces, ¿cómo voy a resolver este problema a partir de este análisis que he realizado? Es decir, me está diciendo, tenés dos formas para solucionar ese problema. ¿Cuáles son esas dos formas que tienes para solventar ese problema? Lo puedes hacer a través de un pseudocódigo o a través de un diagrama de flujo. Ambos sirven para eso, para la solución del problema y son las herramientas que me van a permitir demostrar la solución a la situación planteada. Entonces, dice que el diagrama de flujo representa una gráfica de un algoritmo. También se puede decir que es la representación detallada en forma gráfica. ¿Por qué? Porque el algoritmo lo hace de una manera, el diagrama de flujo, no pegué aquí imagen de esa, lo representa de una forma diferente. Creo que aquí tengo aquí. Por ejemplo, aquí observe, aquí tengo el diagrama de flujo y aquí tengo el pseudocódigo. Entonces me está diciendo que yo tengo dos herramientas para trabajar o representar el problema. ¿Cuáles son esas dos formas? El diagrama de flujo en donde tengo un inicio, que en este caso el inicio en el pseudocódigo es así, y luego tengo lo que es los datos de entrada, son los datos que le voy a proporcionar y tengo el procesamiento representado de esta manera, en este símbolo, el procesamiento de los datos
Luego tengo, no, esta es la lectura de datos, que es parte de lo que es la entrada de datos también. Y esta es la inicialización de las variables, que es parte de lo que vimos en los temas anteriores de la unidad pasada. Luego venimos con lo que es, en este caso, la parte del procesamiento de los datos, es decir, cómo estamos calculando nosotros esos datos. Entonces, por ejemplo, vea, pago-SEM, que es semanal, pago por hora por las horas trabajadas. Entonces, este rectángulo está representando un proceso y luego y está representando de impresión, ¿verdad? Los datos que van de salida. Entonces, aquí podemos compararlo. Mire, el inicio. Luego tenemos la declaración de variables, que es el tema de la unidad anterior, cuando reserva el espacio en memoria para el dato y le dice de qué tipo va a ser. Y luego reserva el espacio, pero este es otro tipo. Entonces luego viene y dice la entrada de datos. ¿Cuál entrada de datos? De la que estábamos hablando acá, según el algoritmo. Entrada de datos, esta. Entonces, ¿cómo lo representa? Así, de esta manera. Mire, entrada de datos. Le dice, ingresame el nombre del empleado. Ah, lo almacena en la variable. Ingresame el total de horas. Lo almacena en la variable. Ingresame las horas pagadas y lo almacena. Cuando ya hizo esta parte de la entrada de datos, entonces viene a la parte del proceso. ¿Ok? ¿Cuáles son los procesos? Los cálculos que realiza, cálculos matemáticos en este caso. Pago semanal va a ser igual al pago por hora por las horas trabajadas. ¿Para qué? Para determinar el pago semanal. ¿Y qué es lo que espera al finalizar ese problema que está esperando? La impresión de datos, que sería el total a recibir de esa persona, ¿verdad? El nombre del empleado es tanto. Y aquí, fin del algoritmo. Bien, entonces el diagrama de flujo dice que es la representación gráfica de un algoritmo. Representación detallada de forma gráfica. Ya les fui a mostrar. Entonces, los símbolos que vio usted acá, estos símbolos, ahorita los explico acá. ¿Dónde está? Aquí. Dice, simbología más utilizada en los diagramas de flujo. ¿Para qué es? Es un óvalo que determina el qué, el inicio o el final. Y mire, indica el inicio o el final de nuestro diagrama de flujo. Observe cómo es que quiere decir eso. Mire, nuestro óvalo, inicio del algoritmo y fin del algoritmo. Es decir, que cuando yo inicie, voy a generar este óvalo y voy a poner inicio, es decir, ahí va a iniciar mi algoritmo. Y cuando yo ya haya terminado la salida, ya tengo la salida esperada, voy a cerrar con un fin. Entonces, acá dice que el óvalo indica el inicio y el final. Luego dice que el paralelograma indica la entrada y la salida de datos. Por eso aquí usted tiene, mire, entrada. Aquí lo vamos a hacer con este, mire. Aquí tiene, mire, entrada. ¿Qué le pido al usuario? Que son estas mismas entradas, mire. Estas mismas entradas son estas de acá. ¿Qué le digo al usuario? Mira, dame tu nombre, dame las horas que has trabajado y dame el pago que te han ofrecido, el pago por hora. Son las entradas y usted observa que lo que tengo aquí es un paralelograma. Entonces, por eso aquí dice, mire, dice que el paralelograma, que es esta figura, indica la entrada y la salida de datos. Luego, lo que es el rectángulo, y aquí está el rectángulo. Este símbolo dice de proceso nos indica la asignación de un valor en la memoria y o la ejecución de una operación matemática. ¿Qué significa eso? Observemos entonces aquí la figura. Veamos aquí. Mire, dice que indica la asignación en memoria. Ah, ¿qué quiere decir esto? Esta aquí es una asignación en memoria. ¿Qué está haciendo usted aquí? Definiendo las variables, cuando es variable o cuando es constante. Eso está haciendo usted acá. Entonces, ¿cómo representa esto? En un rectángulo, ¿ok? En un rectángulo, así lo representa. Pero él dice que el rectángulo también le sirve, dice, para realizar los
procesos matemáticos. O sea que cuando vaya a ser la definición de variables, declaración de variables, es decir, reservar el espacio en memoria, como está aquí, lo representa acá. Entonces, de la misma manera o el mismo rectángulo es el que va a utilizar usted para esta otra parte, ¿ok? Y luego acá dice que la impresora, este símbolo se representa o se reconoce como impresora, indica la salida de la información, es decir, qué va a imprimir, qué esperas de salida a partir del problema planteado. Luego dice estos otros, conector dentro de la misma página, es decir, si el algoritmo no se le pasa a otra página, no necesita hacer uso de esto, ¿verdad? Pero si se le pasa a otra página, esto está indicando que dónde conecta una con otra. Conector fuera de la página, también esto también es importante que está indicando decisión múltiple, que esto lo vamos a trabajar cuando estemos con estructuras de control en el caso de casos, por ejemplo, de un primer caso, segundo caso, qué camino va a realizar a partir de una condición o una decisión que se determina en esta parte de acá, aquí. Entonces, si esto es verdadero o si dependiendo el resultado de acá, mira, vas a realizar este proceso o si no vas a realizar este o si no este o si no este, de decisión múltiple. Luego viene lo que es el rombo. El rombo dice que indica la realización de una comparación de valores. Es decir, el rombo le representa la decisión. Mira, si, por ejemplo, si gana 500, aumentar el 10. Pero si gana mayor a 500, aumentar el 10. Pero si gana menor a 500 o igual a 500, aumentar el 20. Entonces, esa condición o esa decisión que acabo de mencionar en el diagrama de flujo se ingresa dentro de este rombo. Si tal sueldo mayor a 500, por ejemplo. Si es mayor a 500, entonces realizar la parte de aquí, pero si eso no es así, entonces realizar estos otros. Entonces estamos representándolo de esta manera. Y luego las líneas que me van a permitir a mí conectar dando tanto un símbolo como otro símbolo. ¿Ok? Y luego viene la parte del pseudocódigo. Pseudo que significa falso o imitación, es decir, la imitación del código real, es decir, del código que usted ya escribe en el lenguaje de programación. Entonces, por eso pseudo que significa falso o imitación y luego de la imitación del código, ¿verdad? Del código ya en un lenguaje de programación. Ese es el pseudocódigo. Instrucciones escritas en un lenguaje de programación, eso significa código. Técnica que expresa en lenguaje natural la lógica de un programa. Dice que es una mezcla de lenguaje natural, símbolos, términos y otras características comúnmente utilizadas. ¿Ok? El pseudocódigo se define como el lenguaje de especificaciones del algoritmo utilizando palabras que indican el proceso a realizar. Dice que el estilo de la estructura del algoritmo, ¿cómo es? La cabecera, es decir, el inicio. En la cabecera es como indicar el nombre del algoritmo o un comentario acerca de qué significa, de qué hace ese algoritmo. Y luego viene el inicio del algoritmo, la definición de variables, que es lo que teníamos por acá, ¿verdad? El inicio del algoritmo, en este caso, aquí, la definición de variables, como bien lo dice acá, la definición de variables, y o constante, la sección de acciones ejecutables, sección de acciones ejecutables, todas estas de acá, y el fin del algoritmo. Entonces, aquí lo podemos ver el estilo directo ya directamente como podría, para cómo escribirlo. La cabecera que dice que es opcional, ¿verdad? Algoritmo identificar comentarios de encabezado, dice, o sea, de qué se trata ese algoritmo. Luego venimos con la sección de declaraciones, que es el inicio del algoritmo. Luego venimos y decimos var, que son estas variables, o que estas van a ser constantes. Y esto le vamos a ponerlo como comentario, ¿verdad? Es decir, estas de aquí son variables y estas de aquí son constantes. Hacer esa separación. Luego, esta parte de leer viene ya de aquí, ¿ve? Viene de aquí.
Entonces, leer, ¿qué va a leer? La sentencia 1, la sentencia 2. En este caso, lo que va a hacer es determinar qué valores son los que le va a pedir al usuario. Y luego la impresión de los valores y el fin del algoritmo. Aquí ve, aquí inicia y aquí finaliza. Y si usted se observa, tenemos una sangría. Este cierra exactamente en la misma línea, pero estos todos están más adentro. Y este es un requisito fundamental para trabajar con algoritmos, ¿ok?